La figura más empinada, el ánimo mejor templado, la voluntad más indomeñable, el brazo más enérgico y el espíritu más puro del movimiento nacional revolucionario. Antonio Guiteras, guía e inspiración. Tiempo para el tema que le anunciaba en portada. Nos sumergiremos en la vida de un joven nacido en Filadelfia, Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1906. Hijo de Calixto Guiteras Jenner, quien supo inculcarle su amor por Cuba, la patria y hacia José Martí. Con Antonio Guiteras Holmes, patriota cubano que fundara la Joven Cuba, organización que planteaba como método de lucha la vía insurreccional, es nuestra cita dominical. Tenemos el placer de recibir en nuestro set de entrevistas a Alejandro Sánchez Fernández, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta por la mañana. invitación. Le pregunto enseguida, ¿qué contar de la infancia sui generis de a quien identificaron sus colegas de época como Tony Guiteras? Bueno, ya tú lo comentabas, Guiteras nació en Nueva York y es hijo de una familia en la cual sus abuelos y tíos abuelos fueron insignes pedagogos cubanos de la ciudad de Matanzas, muy conectados con el legado pedagógico de José de la Luz y Caballero, y que por su identificación con las ideas independentistas tuvieron que partir al exilio. Esa es una de las explicaciones de que su descendencia haya residido en Estados Unidos, y en el caso de Antonio Guiteras naciera en Filadelfia en 1906 como resultado de la unión de Calixto Guiteras, un cubano, con una joven de origen estadounidense e irlandés, de ahí el apellido Holmes que tiene tanto Guiteras como sus otras dos hermanas, Calixta y Margarita. Es una infancia muy particular por varias cosas. En primer lugar, porque nace en el extranjero, hijo de cubano, viene a Cuba, reside en varias ciudades, pero también por un accidente que tiene Antonio Guiteras muy pequeño, que produjo determinadas afectaciones a su salud y las cuales la acompañaron todo el tiempo. Esas propias afectaciones hicieron también que se entregara a la lectura, que se entregara al cultivo del conocimiento, a la adquisición de conocimiento, y hace de eso un joven luego con inquietudes intelectuales muy importantes, alguien políglota, conoce varios idiomas, su lengua materna es el inglés, aprende el español luego en Cuba, residiendo en Matanzas, residiendo en Pinar del Río, y estudiará luego en el Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río, y ahí tomará la decisión luego de hacerse doctor en farmacia, que son los estudios superiores que tiene Guiteras. En tanto, se hacían en 3 años, a diferencia del resto de las carreras, y había una necesidad muy perentoria por su parte, siendo el único hijo varón, de incorporarse rápidamente al trabajo para contribuir a la vida familiar. Precisamente en favor del acercamiento que debemos lograr en las nuevas generaciones hacia Guiteras, profesor, ¿qué podemos destacar de este hombre que tuvo un pensamiento de avanzada para su tiempo? Bueno, un hombre como todos nosotros, pero un hombre superior, y un hombre que tuvo a bien un coraje extraordinario, una valentía extraordinaria, y que vivió en una circunstancia específica, en una coyuntura determinada, que hizo que todos esos valores y que todas esas ideas que él fue adquiriendo y que fue desarrollando, en tanto la realidad se lo demandaba, en tanto la realidad le exigía incorporarse, tomar partido, hay que verlo así, como lo que fue, como un hombre. Hay una tendencia al endiosamiento de estas figuras que son de por sí extraordinarias, pero nosotros al elevarlos a esos pedestales, lo único que estamos haciendo es alejándolos de la gente. Si nosotros no entendemos que Guiteras era un hombre como todos nosotros, que le correspondió una misión histórica y una tarea histórica gigantesca, que lo convirtió en un héroe, que lo convirtió en una figura extraordinaria de nuestra historia, y perdemos de vista esto, realmente no podríamos tener tipo de una presentación más cercana con la gente acerca de esta figura. En la presentación para esta entrevista yo mencionaba a la Joven Cuba. ¿Qué importancia tuvo su labor en la Joven Cuba precisamente? Bueno, la Joven Cuba es el resultado de una etapa de 16 meses en la cual Guiteras va entre la caída del gobierno de los 100 días en enero de 1934 y su muerte en mayo de 1935, y es la organización insurreccional con la cual Guiteras plantea
derribar el orden de cosas que existe en el país. Luego del fin del gobierno de los 100 días, se instala el denominado gobierno de concentración nacional, que no es más que una ficción, que es la fachada de una dictadura militar que Batista ha instalado desde su condición de jefe del ejército. Y en esas circunstancias, en ese escenario, la respuesta no podría ser manejos políticos, no podría ser acuerdos de otra naturaleza, sino que la lucha insurreccional. Y el gran mérito histórico de Guiteras es interpretar que en ese escenario, que en esas circunstancias, la única opción posible y la única opción efectiva era la lucha armada. Además de esto, la Joven Cuba, independientemente que es una organización insurreccional, es una organización que se plantea como horizonte de transformación las ideas del socialismo, y así está expuesto explícitamente en su programa. Por eso Martínez Heredia decía con justicia que Guiteras era uno de los fundadores del socialismo cubano y que no estaba colocado en su justa medida como tal. ¿Cómo pudo un hombre de aquellos años tener tanta claridad de lo necesario hacer en su presente para lograr un mejor futuro para Cuba? Bueno, ahora nosotros a la luz de hoy lo vemos que tenía una claridad para eso, pero había que ver en medio de ese momento y ante las circunstancias que había y las diferentes variables que se van armando en la vida, si un hombre puede tener claridad de lo que tiene que hacer en ese momento. Yo creo que hizo lo que podía hacer y que dentro de un margen de sus errores, de no leer determinadas realidades, hizo lo suficiente como para convertirse en un gran revolucionario. Yo creo que ese es su mérito fundamental. ¿Y cuánto aportó al bienestar del pueblo cubano su integridad, su honestidad y la firmeza mientras tuvo a su cargo el Ministerio de Gobernación, Guerra y Marina en el periodo del gobierno de los 100 días? Bueno, el gobierno de los 100 días, como la propia denominación que se le da, es un gobierno muy breve, es un gobierno efímero, muy heterogéneo, en donde hay varias fuerzas políticas, representadas fundamentalmente en el presidente Grau, en Batista como jefe del ejército, y Guiteras, que primero será secretario de Gobernación y luego se le asignará también la Secretaría de Guerra y Marina. Se toman toda una serie de medidas orientadas a elevar el nivel de vida de la población. Se produce la intervención de la Compañía Cubana de Electricidad, la creación de la Secretaría de Trabajo, el restablecimiento de la autonomía universitaria, se fija un jornal mínimo. Todas esas medidas muy avanzadas, muy progresistas. Todo eso en medio de una confrontación muy fuerte con Estados Unidos. Hay que entender que en una república condicionada por la subordinación a Estados Unidos, por la dependencia de los Estados Unidos, el gobierno de los 100 días es el primer gobierno en poco más de 30 años de vida republicana que no es reconocido por los Estados Unidos. Y Guiteras tiene eso un rol fundamental, porque es la fuerza de mayor inspiración revolucionaria dentro de ese gobierno. Y por tanto, esas medidas son tomadas a partir del impulso que Guiteras le pone a ese gobierno. No en vano, hay toda una conspiración en la cual Batista es fundamental y hay relación también con la embajada estadounidense, con el embajador Jefferson Caffery, para sacarse de en medio a este gobierno y luego para sacarse de en medio a Guiteras. El próximo 8 de mayo se cumplirán 90 años del asesinato de Guiteras en El Morrillo. En su opinión, profesor, ¿cuál es la excepcionalidad de este joven revolucionario? Lo decíamos ahorita, o sea, identificó la lucha armada como la vía. Y Guiteras sirve de puente entre las luchas independentistas del siglo XIX y lo que después fue la insurrección contra Batista y la lucha revolucionaria en los años 50. Es una especie de puente. Esto no significa que en la historia haya una continuidad intrínseca entre los procesos y las figuras, pero sí creo que la excepcionalidad de Guiteras, que pudo ir más lejos que algunos de sus contemporáneos. Guiteras vive en el mismo tiempo que Mella, vive en el mismo tiempo que Martínez Villena, pero la vida se le fue demasiado rápido a ellos. Y aunque se le fue también demasiado rápido a Tony Guiteras, hizo lo suficiente para poder llevar la historia a un punto de avance en el cual se convertía primero como un referente. No en vano, luego en los años 50, en el manifiesto de Moncada aparece explícitamente la referencia hacia Antonio Guiteras como una de las fuentes de ese movimiento que después se convertirá en el movimiento 26 de julio. La excepcionalidad de Guiteras lo convierte entonces en el referente
para las luchas revolucionarias posteriores y en un enlace entre lo que había sido las luchas del Ejército Libertador en el siglo XIX y lo que sería luego el Ejército Rebelde en los años 50. Profesor, yo le propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Hemos conocido en este primer acercamiento a Guiteras Holmes en nuestra emisión y más adelante, por supuesto, retomaremos el diálogo con el profesor Alejandro Sánchez, a quien le agradecemos que nos esté compartiendo sus saberes sobre este líder revolucionario de los años 20 y 30 del siglo pasado cubano. Hombre que con su peculiar patriotismo y antiimperialismo dictaminó significativas leyes a favor del pueblo. Entre estas propuso la jornada de 8 horas en la industria azucarera, estableció salarios fijos, rebaja del precio de artículos de primera necesidad y legalizó los sindicatos. La Compañía Cubana de Electricidad, entre comillas, porque en realidad era un monopolio norteamericano que le daba luz en ese momento a 207 ciudades, luz y fuerza a 207 ciudades cubanas. Era un monopolio, tú eras la única empresa eléctrica que había en Cuba, tú te acogías al servicio o no te acogías, si no te acogías no tenías luz. O sea, ¿qué pasa? Que había problemas entre los obreros y los operarios de la compañía con la patronal. Había una serie de reivindicaciones, de demandas que los obreros le hacían a la patronal. Pero también había problemas entre el consumidor y la compañía de electricidad porque el precio de la tarifa era demasiado alta. ¿Qué pasa? Que todo esto en base en crisis con el gobierno de los 100 días, el gobierno que preside Grau San Martín y del cual Guitera es ministro de Gobernación, Guerra y Marina. ¿Qué pasa? Que en ese momento los obreros y empleados de la compañía le presentan a la patronal un pliego de demanda, que quien dice que son 42 demandas por un lado, otro dice que son 45, pero un pliego de demanda en que lo fundamental era que le pedían un salario mínimo de $1.60 diario y la reducción de la jornada laboral a la semana. La cuestión es que la compañía responde con una amenaza de acometer una drástica reducción de la plantilla, o sea, botar a la calle, se santiara un montón de obreros y empleados y rebajar el 25% de los salarios. Todo esto trae una serie de discusiones que se celebran, que las preside el ministro de Trabajo del gobierno de Grau. Hay que recordar que es en el gobierno de los 100 días, cuando se crea en Cuba el Ministerio de Trabajo, no existía hasta ese momento el Ministerio de Trabajo. Guitera está muy al tanto, asiste a esas reuniones y esporádicamente Batista va a esas reuniones. ¿Qué pasa? Que la compañía, el gobierno decide rebajar la tarifa eléctrica, así que estaba de 13 a 15 centavos el kilowatt, decide bajarlo a 10 centavos. Todo esto provoca que el administrador de la compañía de electricidad vaya a casa de Guiteras, una noche a casa de Guiteras, que vivía en ese momento creo que en el edificio López Serrano, y le pone en la mano un cheque por $230.000, que era una suma considerable en esa época. Ahora lo es, pero en esa época era una suma sumamente considerable. Y Guiteras, que era un hombre de una integridad, unos principios éticos tremendos, no solo rechaza el cheque y le dice: yo he conocido a hombres valientes, pero ¿a dónde ha llegado usted? No ha llegado nadie. Y le dice a la madre: mamá, el señor quiere marcharse, acompáñalo hasta la puerta. No hay arreglo con Guitera, siguen las negociaciones y se da un plazo de un mes para que la compañía aceptara las demandas de los trabajadores. La compañía acepta 31, de esas 40 y tantas demandas, la compañía acepta 31 demandas. Pero llega así el día 14, porque era el día de la huelga a las 6 de la mañana, que se iba a declarar la huelga, y el día 13 el administrador de la compañía no aparece. Guitera lo manda a buscar, el tipo se hace acompañar de su abogado, parece que pensaba que lo iban a meter preso, y dice que de las 40 y pico demandas que habían aceptado 31, ya no aceptaban ninguna, y que había que seguir discutiendo la cosa. Empieza otra vez la discusión, a las 5 de la mañana, la huelga ya es el 14 de enero, la huelga va a empezar el día, a las 6 de la mañana, ya La Habana está a punto de irse la luz, y entonces Guitera dice: yo no puedo obligar, el gobierno no puede obligar a los obreros a trabajar porque las demandas que están pidiendo son justas. Sigue la discusión y entonces Guitera ya a las 5 de la mañana se para y dice: sigan ustedes discutiendo que yo voy a dar agua y luz al pueblo de Cuba. Sale de la compañía de electricidad que estaba en Monte y Ejido,
va al Capitolio, que es donde estaba el Ministerio de Trabajo, y a la luz de una vela, ya no había luz en La Habana, a la luz de una vela, hace el decreto 172 que se incauta las propiedades de la compañía de electricidad y asume la operación de la generación de electricidad. Con el decreto en la mano, va a Palacio Presidencial, no hay luz en Palacio tampoco, Grau está durmiendo, despiertan a Grau, y hay un testigo pues, que desde luego no es confiable, que dice que Grau vaciló en firmar el decreto, que si había que esperar a la mañana, que le iba a llamar al embajador americano. Hay que decir una cosa que es muy interesante, por ahí se repite con mucha frecuencia, que Guitera obligaba a Grau a firmar los decretos. Hay que decir, en primer término, que no todos los decretos del gobierno de Grau partieron de la oficina del Ministerio de Guitera, partían de otros ministerios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Y Guitera mismo, en un artículo que se titula Septembrismo, publicado ya después de la caída del gobierno de Grau, dice: yo tuve el honor de llevar a la firma del presidente Grau los decretos que más duro atacaban a los intereses norteamericanos en Cuba. Es decir, yo tuve el honor, yo no obligué a Grau a... Claro, esto va a durar muy poco, ya estamos hablando del 14 de enero. Grau inmediatamente suspende el pago de la deuda cubana con los bancos norteamericanos, pero ya Grau está ya boqueando ya el día 15. La Junta de Colombia, Batista, que es el verdadero poder tras todo esto, exige y logra la renuncia de Grau San Martín, y en fin, todo esto queda un poco en el aire. Aunque hay que decir que medidas que se tomaron, medidas revolucionarias y progresistas, que se tomaron bajo el gobierno de Grau, siguieron, no pudieron ser anuladas, pero la compañía de electricidad, por supuesto, volvió a sus dueños.